Atención Colombia, regresa Gobierno con el Pueblo y esta vez estaremos gobernando desde el litoral pacífico. Del 22 al 27 de enero, el presidente y todo su gabinete estarán ahí para escucharte. Y juntos, sumando esfuerzos, ideas, iniciativas y sueños, fijaremos las acciones que transformarán al Pacífico. No faltes. Colombia, potencia de la vida. El café del país de la belleza. Al excelentísimo señor Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia. Juro ante Dios y por su honor de ciudadano guatemalteco, ser fiel, leal y obediente a la Constitución Política de la República, cumplirla y velar por su cumplimiento. Sí, juro. La corrupción trae violencia, porque ni más ni menos lo que significa es la articulación entre poderes políticos y poderes criminales. Como senador de la República hace varios años yo tuve la dirección de una serie de debates parlamentarios que con nombre propio podían mostrar las relaciones entre los poderes mafiosos en Colombia y el poder político. Eso ya no es un caso colombiano, es un caso en todas las Américas. Y la consecuencia de empoderar políticamente a criminales es que se desatan genocidios sobre los pueblos. Por las calles de Davos, Suiza, se está hablando de Colombia. Este Jeep Willys cargado de café, sombreros volteados, ponchos e instrumentos típicos colombianos estará en la vía de acceso al centro de convenciones donde se adelanta el Foro Económico Mundial y conducirá a los asistentes hacia la Casa Colombia, un espacio creado para posicionar al país como destino turístico sostenible y promocionar 6 regiones: el Gran Caribe, el Pacífico, los Andes Occidentales, los Andes Orientales, el Macizo Colombiano y la Amazonía Orinoquía. Encontrarme una Casa de Colombia en Davos significa orgullo 100%, que llevo en la sangre, 100% patrio, porque Davos es el teatro donde se reúnen los principales actores con capacidad financiera para cambiar el mundo.
Artesanías, mochilas, fotografías de los paisajes más imponentes de Colombia, música, danza y una buena taza de café hacen parte de la experiencia ofrecida a los visitantes en la Casa Colombia. Esta es nuestra vitrina, Colombia, país de la belleza, en Davos, Suiza. Aquí no se queda el gobierno como toda campaña de marketing. Su objetivo es que miles de personas de todo el mundo y buena parte de la prensa mundial se acerque a contemplar la belleza de Colombia y vengan al país. La inversión en el arriendo se recupera con creces, con los gastos del turismo internacional de lujo que pueda provocar para venir al país. Con esta iniciativa se espera consolidar más inversión en transición energética, sostenibilidad ambiental e infraestructura turística sostenible. Directores de compañías, líderes políticos y de organizaciones internacionales, reconocidos representantes de la sociedad civil, expertos académicos, jóvenes y figuras del mundo del arte, la cultura, ciencia y tecnología de 130 países conocerán a Colombia, el país de la belleza. El privilegio de contar con el señor presidente. Nuestra estrategia es una estrategia de promover la inversión para el país de la belleza, la biodiversidad, nuestros mares, nuestras culturas, nuestra plurietnia, nuestro policlasismo. Realmente tenemos tanto que ofrecer. Colombia, por ejemplo, ha decidido no contratar más exploraciones de petróleo y de gas y de carbón, hidrocarburos en general, como un efecto de demostración sobre la necesidad que tenemos en nuestra economía mundial de descarbonizarla. Mucho más complejo en países como Estados Unidos, los de la Unión Europea o China. Pero adicionalmente queremos mostrar formas alternativas de sentido de la vida, de intensidad de la vida en un mundo descarbonizado. Y esa posibilidad está precisamente en la relación con la naturaleza. Colombia es la segunda potencia mundial en biodiversidad. Por eso hemos hecho esta campaña tratando de invitar no solo a inversionistas, sino a personas comunes y corrientes a visitar a Colombia, a mirar esa biodiversidad, a sentir el relacionamiento con la intensidad de la vida a partir de la biodiversidad, de por qué somos la segunda potencia mundial, de cómo simplemente frente a una montaña en algún paraje de Colombia se pueden observar 100 especies, 200, 500 especies de aves diferentes, o de reptiles, o de anfibios, o de plantas. Cómo cuando el ojo humano está acostumbrado a la monotonía, cómo esa explosión de vida puede cambiar incluso las emociones, los sentimientos y la existencia. Y eso es Colombia. Por eso lo hemos llamado, y así se titula esta campaña, el país de la belleza. Queremos reemplazar, y ese es el móvil económico, las divisas que le entran a Colombia por carbón y por petróleo, la mayor parte de sus divisas desde hace 40, 50 años, por turismo, por el visitante, el ser humano que vaya allá a cambiar su experiencia personal, la intensidad de su vida y mirar lo que es una explosión de la vida. Y en esa medida, esta realización de esta campaña aquí en Davos, como en otras partes del mundo, trata de atraerlas y atraerlos hacia vivir la experiencia intensa de la vida. Vengo de uno de los 3 países más bellos de la Tierra. La selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida.
El sur de Europa sigue sufriendo una ola de calor potencialmente letal con temperaturas que pueden alcanzar los 45 grados y más. Esos cambios del clima visiblemente se ven como mayores épocas de sequía o de inviernos o alzamiento del nivel del mar, grandes huracanes, cambios visibles en el clima. La crisis climática ha mostrado sus dientes como nunca, llevándose decenas de miles de vidas y calentando las tierras y los mares como nunca. Ha sido un año en que la humanidad ha perdido y ha avanzado sin titubeos los tiempos de la extinción. El liderazgo político desde la COP número 1 hasta la fecha ha fracasado en detener la causa de la crisis climática. Cada vez más consumimos petróleo, carbón y gas, e incluso los tiempos que tendríamos para planificar la solución los hemos destinado a la guerra, a la geopolítica del dominio de la humanidad y no a salvar la humanidad. He propuesto que la integración en materia de redes de energía eléctrica que pudiera juntar desde el sur de la Patagonia hasta el Alaska podrían dar tanta energía limpia. No solamente seríamos excedentarios en la generación de energías limpias, sino que podríamos ser un motor para ayudar a las fuerzas progresistas de los Estados Unidos y el Canadá a cambiar su propia matriz de energía eléctrica. Si Estados Unidos no pasa a ser una economía descarbonizada, la humanidad muere. Aquí hay una solución parcial e importante: la selva amazónica. Y nosotros tenemos la esponja para absorber gases de efecto invernadero, la selva amazónica. La revitalización de la selva amazónica es el tercer pilar climático que podría mantener la vida en el planeta. Esta generación de la extinción coincide, paradójicamente, con ser la generación que más ha consumido en la existencia humana. La que más se ha sentido rica, la que más cómoda se siente, pero está a punto de morir como especie. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor presidente. Usted dispone de una narrativa medioambiental realmente sólida y ha tenido el valor de criticar a otros en esta región. Ha insistido en la agenda medioambiental. ¿Y cómo podría usted describir su experiencia hasta la fecha y cuáles son los desafíos a los que se ha enfrentado, sobre todo en el área medioambiental, en la zona de la Amazonía? La selva amazónica es el producto de un tenue equilibrio planetario. Es las aguas heladas que genera la Antártida, que a través de la corriente del océano llega a la zona tórrida por el Atlántico. Grandes masas de vapor, de humedad, fueron configurando en los últimos miles de años esa enorme masa de absorción de CO2 que es la selva amazónica. Si se acaba la selva, si se rompe ese equilibrio, si la corriente helada no sigue hacia la zona tórrida porque la Antártida desaparece como casquete de hielo, o si la depredación económica se impone, o si el calor del planeta quema la selva masivamente, entramos a un punto de no retorno. Es un punto irreversible para la existencia humana. Por eso, la selva amazónica no solamente, la palabra no es estratégico, la palabra es vital para la especie humana. Y entonces nos enfrentamos a la que hay hoy para cuidar la selva amazónica, unos esfuerzos de las comunidades indígenas,
unos esfuerzos nacionales locales, una llamada cooperación que llega a 10, 15, 20 millones de dólares de vez en vez, y eso no es suficiente. Nosotros hemos hecho un cálculo para el espacio colombiano de la selva amazónica. Necesitamos un flujo aproximadamente de 2.500 millones de dólares año para lograr revitalizar el espacio ya deforestado y para mantener a través de los años la construcción de una bioeconomía, es decir, de una economía con la selva y no contra la selva, que implica sostener la población que está allí hasta que adquiera hábitos de bioeconomía que puedan por sí mismo sostener la población. Ese flujo comparado con, voy a poner un ejemplo, 15 millones de dólares que en cooperación internacional le hace limosna, entrega un país de Europa para ver si se cuida o se muestra una imagen de cuidado de la selva amazónica, es irrelevante. Nosotros estamos proponiendo, y termino con esto, un mecanismo que tiene que ver con el sistema financiero. Si no se afecta el sistema financiero a escala global, no hay mecanismos para financiar la acción climática que se necesita. Para el caso colombiano, lo que proponemos no es cooperación. Lo que proponemos es que nosotros mismos podemos financiar la acción climática que se necesita para la selva. Pero para ello necesitamos liberar nuestros propios recursos en la cuantía de 2.500 millones de dólares al año. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace a partir de cambiar deuda por acción climática. Brasil propuso algo más simple, más suave, que no se nos cobre riesgo país. Al contrario, si nosotros cuidamos la selva amazónica, el riesgo disminuye en el mundo. ¿Por qué nos están cobrando riesgo país a nosotros? Riesgo país es una sobretasa de la tasa de interés en nuestro endeudamiento internacional. Si ese riesgo país se vuelve cero, es decir, igual que en Estados Unidos o que en Europa, la liberación de recursos que dejaríamos de pagar por servicio de la deuda tendría estas cantidades, en el caso colombiano, que nos permitirían, y ese es el canje, financiar la revitalización de la selva amazónica y mantener la selva amazónica en el territorio y bajo soberanía colombiana. Las grandes chimeneas de CO2 es Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, China, Japón. Su primera responsabilidad es apagar la chimenea. Es decir, dejar de usar petróleo, carbón y gas. No hay otra alternativa. Hay que disminuir la emisión de las chimeneas del norte y hay que cambiar el sistema financiero mundial para permitir que se liberen los recursos de los países en general del planeta para que se puedan dedicar a la acción climática, en el caso nuestro, cuidar la selva amazónica. Queremos concretar en este año poner al país sobre unos rieles de pacificación y por tanto de equidad que puedan ser irreversibles. Por tanto, la paz tiene una contraparte, la violencia, y la desigualdad social tiene otra contraparte, la inequidad territorial. Y este es un tema clave. Colombia es un país que se fragmenta territorialmente, regiones muy diversas unas de otras, y parte de ese territorio, de esas regiones, son regiones excluidas desde hace siglos. Incluso, si me lo permiten, es la marca, la herencia que deja la esclavitud. Un modo de producción que en América toda pervivió hasta muy entrado el siglo XIX. La violencia está ligada a la economía ilícita en esta fase de la violencia en Colombia. Economía ilícita en territorios excluidos. Aquí es donde se liga la desigualdad territorial con la violencia o con la posibilidad de la paz. Y entonces, si yo quiero paz, tengo que superar de alguna manera la inequidad territorial. Y eso me lleva
a transformar economías ilícitas en el territorio por economías lícitas. Como sé que no tengo tiempo, entonces esa transformación me parece que es la clave en este año. Durante 2 siglos no ha sido posible la transformación del territorio colombiano excluido hacia regiones con prosperidad. No existe un camino, están los 2 caminos abiertos. De hecho, estamos andando el camino del cisma entre el norte y el sur. Existe el otro camino, que es el del pacto entre iguales. Y entonces lo que hoy tenemos, variaría la palabra policrisis, es una crisis civilizatoria. Una crisis civilizatoria que tiene una raíz, un almendrón, es la crisis climática. La crisis climática, dependiendo cómo la abordemos o no la abordemos, nos puede llevar o a un pacto democrático de la humanidad o a la barbarie. Está cambiando completamente el paradigma mundial, político y económico, y por tanto social. La existencia humana está en cuestión, y al cuestionarse la existencia se cuestiona todo lo que se había edificado en los últimos 50 años, para bien y para mal. Por ejemplo, el concepto de cooperación, que es uno de los temas de este panel. Cooperación se construyó con la idea de un rico muy rico, un norte muy rico, un sur pobre, muy pobre, una idea de llevar dineros del norte al sur, yo le llamo limosna, en el sentido cristiano, y construir una buena conciencia mundial a partir de que el norte estaba ayudando al sur. Esa misma idea se está colocando en el centro de la solución a la crisis climática. Se piensa que la crisis climática se supera si hay una limosna del norte hacia el sur, y las grandes discusiones de la COP han girado alrededor de ese tema. Los famosos $100.000 millones que se prometieron en el 2015 en París. Y resulta que ese concepto, ese paradigma de la cooperación hoy no es. Hoy se estrella contra la realidad de la crisis civilizatoria mundial. Y no solo porque las cifras son enormemente superiores a $100.000 millones al año para solucionar un problema de toda la humanidad, sino porque la realidad para superar la crisis climática, que es el almendrón de la crisis civilizatoria de hoy, es diferente y no pasa por la cooperación. El sur es el que tiene que ayudar al norte en ese propósito, es al revés. ¿Por qué? Porque África y América del Sur son las regiones con mayor potencial planetario en generación de energía limpia. Y esto cambia completamente la geopolítica mundial. Nosotros somos los que podemos generar la energía limpia con la cual las chimeneas del norte se puedan apagar. Nos toca cooperar es con el norte. Y esto, digamos, ya más adelante entonces podremos hablar un poquito de qué significa el cambio entonces de las relaciones de poder en el mundo. Es el camino del pacto, no el camino del cisma. El otro es el que se está practicando hoy, que es el capitalismo de fortaleza que levanta muros y arroja bombas. Por ahí hay un cisma político en la humanidad. Por el otro lado, hay un pacto democrático de la humanidad. Indudablemente el proyecto democrático en la humanidad está en peligro, inminente. Por eso hay que restablecer el poder del derecho internacional. Es una conquista civilizatoria y hoy prácticamente se ha vuelto pedazos. Hay que restablecerlo. La consigna libertad, igualdad, fraternidad que creó la Revolución Francesa ya no tiene sede en París, tiene su sede en Sudáfrica. Y esa es la nueva realidad. Y el otro punto que me parece que quisiera ver este año, ojalá, es el cambio de la dimensión para abordar la crisis climática. Si lográramos establecer una política por acuerdo de deuda, de cambio, de canje de deuda por acción climática, podríamos llegar a esas cifras, 30 veces superior
a lo que se prometió en París, generado con los recursos públicos de todos los países del mundo e invertidos en un gran plan Marshall de acción climática en el planeta Tierra para preservar la vida en el planeta. Hemos hablado de la paz de Colombia, como lo habíamos dicho, buscando una posición aún mucho más activa tanto del Estado Vaticano como de la Iglesia Católica en el proceso de paz de Colombia. Es posible que hagamos una ronda, ya se hablará con el ELN acá, que podamos construir un paso todavía mucho más profundo en la dejación de la violencia con un escenario como este. Me parecería muy sugerente para toda la sociedad colombiana. En estas negociaciones son las dos partes las que tienen que ponerse de acuerdo para que suceda. La Iglesia Católica obviamente ha sido un gran apoyo en Colombia a todos los procesos de paz, y lo es en este momento en relación al proceso de paz con el ELN y con el MSC. El Estado Vaticano, digamos ya como instancia nacional, territorial, estatal, puede ser el escenario de una ronda de negociaciones. A mí me interesaría mucho que la siguiente o la que pueda establecerse con el ELN se pueda desarrollar aquí, por muchas razones que tienen que ver con la historia. Sí. Todo lo que pueda suceder con el acuerdo de paz con el ELN, que espero llegue a un éxito rotundo, tiene que ser de acuerdo entre las dos partes. El Papa está de acuerdo en que demos pasos más profundos en los acuerdos de paz en Colombia. Atención Colombia, regresa Gobierno con el Pueblo y esta vez estaremos gobernando desde el litoral pacífico. Del 22 al 27 de enero, el presidente y todo su gabinete estarán ahí para escucharte. Y juntos, sumando esfuerzos, ideas, iniciativas y sueños, fijaremos las acciones que transformarán al Pacífico. No faltes. Colombia, potencia de la vida.